¿sí? Abro el Anatomy Learning, Bueno, mientras carga seguimos. ¿Qué les quiero decir? En los 2/3 superiores se va a insertar justamente esta eminencia ósea que es la apófisis cigomática o apófisis piramidal. La apófisis cigomática o apófisis piramidal, como su propio nombre lo dice, tiene forma de pirámide, ¿sí? Tiene forma de pirámide. Y como ustedes saben, una pirámide tiene 3 lados, normalmente, ¿sí? Tiene forma de pirámide que tiene 3 lados. Esos 3 lados van a ser sus respectivas caras, ¿sí? Va a tener una cara anterior, que es esta cara de acá. Va a tener una cara superior, que es esta cara de acá. Y va a tener también una cara posterior, ¿sí? Que es esta cara de acá. Va a tener una cara posterior, que es esta cara de acá. A su vez, siempre que existan caras, sí o sí también van a existir bordes, ¿sí? Por ende, acá vamos a tener un borde inferior, vamos a tener también un borde posterior, vamos a usar naranja, vamos a tener también un borde posterior y vamos a tener, obviamente también, un borde anterior. Y vamos a tener también, quiero otro color, vamos a tener también un borde anterior, ¿sí? Esta es la descripción que ustedes tienen que dar de manera general antes de poder entender a la apófisis cigomática. Yo les pregunto, para ver si me están siguiendo y me están entendiendo, ¿dónde se inserta la apófisis cigomática? ¿O dónde está la apófisis cigomática? ¿Quién se anima a decir? ¿O dónde dirían que está? Nadie se anima a decir o no están entendiendo. No quiero que me mientan. En los 2/3 superiores del hueso maxilar, tercio superior de la cara lateral del cuerpo de la mandíbula. Bien. Dana, te corrijo, ¿cómo sería? Está muy bien lo que dijiste en los 2/3 superiores del hueso maxilar, pero te falta un dato muy importante, que es decir en qué cara del hueso maxilar está, ¿sí? Así que te doy la opción de que lo corrijas, o sea, ¿qué cara pondrías en los 2/3 superiores de la cara del hueso maxilar? Juanma, dijiste tercio superior de la cara lateral del cuerpo de la mandíbula. Estamos hablando del maxilar, ¿sí? Seguramente te confundiste nomás, así que no te preocupes. Pero dijiste muy bien, ¿sí? Nada menos que sería 2/3 superiores de la cara lateral del cuerpo del maxilar, ¿sí? Esa sería la definición que yo quiero que me den. Tengan en cuenta que están estudiando anato, es una materia sumamente descriptiva. Entonces siempre tienen que decir, está en tal lado de tal lado, ¿sí? Entonces, la descripción como sería: la apófisis piramidal del maxilar se encuentra ubicada en los 2/3 superiores de la cara lateral del hueso maxilar, ¿sí? Muy bien a los dos que dijeron. ¿Entendieron esas pequeñas correcciones que les hice? Que se hayan animado a escribir ya me dice que me están siguiendo y que están entendiendo. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. ¿Qué más vamos a decir ahora? La apófisis piramidal, ya dijimos, está en los 2/3. Perdón por los que pasan con la moto, si es que llegaron a escuchar. La apófisis piramidal está en los 2/3 superiores de la cara lateral del hueso maxilar. Para estudiar la apófisis piramidal del maxilar no solamente nos sirve con decir dónde está, también tenemos que decir qué caras o qué tiene para estudiar. Porque si ustedes me dicen la apófisis piramidal está ahí en la cara lateral en los 2/3 superiores, bien, genial. Pero ¿para qué me la estás diciendo? Yo necesito que, aparte que me digas dónde está, me tenés que dar la descripción de qué cosas tiene,
¿sí? ¿Ven acá esta línea de puntos que está en este dibujo? Bueno, eso es la forma de la pirámide, ¿sí? Ustedes ahora me tienen que dar una descripción general de la apófisis piramidal antes de meternos a la descripción exacta, ¿sí? ¿Cuál es la descripción general? Que posee una cara anterior, una cara superior y una cara posterior. Y a su vez, estas caras están divididas por 3 bordes, siendo un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Genial. Pasamos ahora a esta imagen nuevamente. Borro, no puedo borrar. No voy a borrar. ¿Qué queda ahí? Proyectamos de nuevo. Miren. Si nosotros los posicionamos acá. Miren, voy a hacer con morado. Esto que ustedes están viendo acá, esto que ustedes ven acá, que yo les acabo de sobrepasar con morado, digamos, es la cara anterior del hueso, es la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar. Esperen que lo hice mal, ¿sí? Esto que yo les vuelvo a remarcar porque lo hice mal, esto que yo les vuelvo a remarcar acá es la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar. Estamos desde una vista anterior del cráneo, es decir, ustedes están parados frente al espejo y están viendo su cráneo, ¿sí? Esto es una vista anterior. Todo esto que ustedes ven acá es la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar. Bien, y ustedes están diciendo, profe, ¿por qué no me resaltó la parte de acá arriba y por qué no me resaltó la parte de acá abajo? Bien, porque esto que está acá abajo se corresponde al tercio inferior de la cara lateral del maxilar. Fíjense, acá está la eminencia canina y acá está la fosita mirtiforme. Y profe, ¿por qué lo de arriba no me resaltó? Básicamente porque esto que ustedes están viendo acá es una eminencia ósea que está en el borde superior del hueso, que se llama apófisis frontal del maxilar. La vemos más adelante. Bien, ¿qué dicen ustedes de la cara anterior para dar una descripción exacta? ¿Qué dicen de la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar? Lo primero que van a decir y lo que más resalta es este pequeño orificio que está acá. Ese orificio, ¿sí? Ese pequeño orificio se llama agujero infraorbitario. Lo abrevio así, ¿sí? Agujero infraorbitario. Es lo más resaltado en cuanto a la cara anterior. ¿Qué dicen después? Dicen que básicamente todo el resto de la cara anterior está en relación con los tegumentos faciales. ¿Qué son los tegumentos faciales? Tegumentos básicamente son las partes blandas del cuerpo. ¿Qué son las partes blandas del cuerpo? Son los músculos, el tejido graso, ¿sí? Y las fascias. Vamos, músculos, tejido graso y las fascias, ¿sí? Bien. A la cara anterior de la apófisis frontal, de la apófisis piramidal del maxilar, también le suelen llamar de una forma más no formal, digamos, lo suelen llamar también como cara geniana. Justamente ¿por qué? Porque está en la cara, ¿sí? Cara geniana le suelen llamar. Bien, ¿entendieron, chicos? La cara anterior. Sí, entendí. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la cara superior. Quiero mostrarlo un poquitito ahora que sé que la Anatomy Learning ya cargó. Bueno, ignoren lo que están viendo, eso lo van a ver recién en primer año de odonto. Cabeza y cuello. ¿Dónde era que tenía que buscar? Acá. Vamos a maxilar. Fíjense como acá tenemos el huesito, lo estamos viendo desde una vista anterior, ¿sí? Esto sería la mitad, ¿sí? La mitad de las fosas nasales, ¿sí? Esto sería la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? Fíjense como acá, esto es la cara anterior y acá tenemos al agujero infraorbitario. Fíjense que dice foramen infraorbitario. Foramen es nomenclatura vieja, ¿sí? Hoy en día si le dicen agujero está bien, si le dicen foramen también está bien, así que no se preocupen. Bien, y el resto de la cara simplemente tiene partes blandas, es decir, tegumentos faciales, ¿sí? Bien, ahora me interesa hablar de esto que ustedes están viendo acá. Estamos viendo desde una vista superior, ¿sí? Es decir, ahora vamos a hablar de la cara superior
de la apófisis piramidal del maxilar. Vamos a hablar de la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar. ¿Qué es lo más resaltado acá? Vamos a encontrar un pequeño surco que se llama surco infraorbitario, que es este que ven acá. ¿Sí? Fíjense como a la cara superior también le suelen llamar cara orbitaria. ¿Por qué? Porque si yo completo el esqueleto acá, fíjense, si yo completo el esqueleto, fíjense como acá, voy a sacar esto y esto, fíjense como acá, esto es la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar. Fíjense como esto está dentro de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Por eso es que le suelen llamar también como cara orbitaria. Sacamos todo. Bueno, ¿qué es lo que más resalta de la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar? Lo que más resalta es este surco, que se llama surco infraorbitario. ¿Qué quiero que sepan de este surco infraorbitario? Aparte de que está en la cara superior, obviamente, que se continúa con esta pequeña porción que es el canal infraorbitario. ¿Sí? Surco es un surquito, ¿sí? Pero canal es cuando ya se tapa por completo. Canal o conducto también le pueden decir, ¿sí? Que es el conducto infraorbitario. Y el conducto infraorbitario termina en el agujero infraorbitario de la cara anterior. Es decir, ustedes podrían decir tranquilamente que la cara superior y la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar están comunicadas gracias al conducto infraorbitario. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Bueno. No escuché lo último, profe. ¿Qué sería lo último? No, tuve que arreglar unas cosas, pero lo último que explicó no lo pude escuchar. ¿Toda la cara superior o lo del conductito? Todo el conducto. Ok, bueno. Mira, viste que en la cara superior vos lo que tenés es un canal que se llama canal infraorbitario. Bien, ¿qué quiero que sepas de este canal? Que este canal después es tapado por parte del hueso y al taparse se conforma un conducto que se llama conducto infraorbitario. ¿Sí? ¿Qué quiero que sepan del conducto infraorbitario? Que termina en el agujero infraorbitario. De este modo ustedes podrían decir que la cara superior junto con la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar están conectadas. ¿Gracias a quién? Gracias al conducto infraorbitario que estaría pasando por acá abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa por este canal, conducto y agujero infraorbitario? Básicamente lo que pasan son nervios, venas y arterias. ¿Sí? Son nervios, venas y arterias. Perfecto. Bueno. ¿Qué más tenemos que decir acá? De la cara posterior la vamos a hablar después, ¿sí? Porque la cara posterior siempre la hablo con el borde posterior, porque las dos están íntimamente comunicadas. ¿Qué decimos ahora? ¿Qué descripción más vamos a dar? Vamos a dar la descripción del borde anterior, este borde. ¿Qué decimos del borde anterior? Que ayuda a formar la base de la cavidad orbitaria. Bien, ¿qué hace el borde anterior de la apófisis piramidal del maxilar? Ayuda a formar la base de la cavidad orbitaria. Por ahora ustedes no van a entender por qué yo me refiero a base de la cavidad orbitaria, pero básicamente ¿por qué? Básicamente y a grandes rasgos. La cavidad orbitaria se dice que tiene forma de pirámide también, ¿sí? Siendo que el vértice de la pirámide está metido dentro del cráneo y la base es lo que nosotros podemos ver y podemos tocar. ¿Sí? Si ustedes se tocan esa parte de la cara más o menos cercana a la nariz, ustedes lo que van a estar sintiendo ahí es el borde anterior de la apófisis piramidal del maxilar. Del borde posterior, ¿qué vamos a decir? Y acá escúchenme nomás, ¿sí? El borde posterior va a formar junto con, lo digo de una forma más fácil, ¿qué quiero que sepan ustedes? Que el borde posterior ayuda a formar el agujero infraorbitario. El borde posterior ayuda a formar el agujero infraorbitario. ¿Cómo sería la forma, digámoslo, un poco más complicada? El borde posterior va a formar junto con la cara exocranial,
junto con la porción orbitaria de la cara exocranial del ala mayor del esfenoides, el agujero infraorbitario. ¿Y qué es el agujero infraorbitario? Van a estar diciendo ustedes. Ya les muestro qué es el agujero infraorbitario, ¿sí? ¿Qué quiero que sepan ustedes? Que el borde posterior ayuda a formar el agujero infraorbitario. Con que ustedes sepan eso, yo ya estoy sumamente feliz. ¿Cómo sería la versión un poquito más complicada y más larga? El borde posterior junto con la porción orbitaria de la cara exocranial del ala mayor del esfenoides forman el agujero infraorbitario. Profe, ¿qué es el agujero infraorbitario? Es esto que ustedes están viendo acá. Esto que ustedes están viendo acá se llama agujero infraorbitario, ¿sí? Esto que ven acá se llama agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario, ¿qué comunica el agujero infraorbitario? Comunica la cavidad orbitaria con esta región de acá que se llama región infratemporal. ¿Sí? Esto se llama región infratemporal. Esto que está acá abajo es región infratemporal. Esto que está acá es región retrocigomática. Esto de acá es región infratemporal, esto es región retrocigomática. Bien, el borde inferior, ¿qué hace el borde inferior? Simplemente separa las caras. No tiene ninguna otra función el borde inferior. Chicos, ¿me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿O los confundí un poco? ¿Sí? Bueno. Muy bien, qué suerte que me están siguiendo. Vamos a hablar ahora de la cara medial. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la cara medial. Y yo para la cara medial siempre uso estos dibujitos nomás directamente. Bien, esta imagen es del Rouvier y esta imagen es un poco más esquemática, ¿sí? Pero me gusta más las del Rouvier porque es más descriptiva y ya tiene directamente los nombres, entonces me ahorra tener que estar escribiendo con el mouse y que vean que mi letra es horrible. Bien, ¿qué decimos primero de la cara medial del maxilar? Lo primero que decimos de la cara medial del maxilar es que nosotros vamos a encontrar una implantación de una eminencia ósea bastante grande, ¿sí? Esta eminencia ósea bastante grande se llama apófisis palatina del maxilar, ¿sí? Apófisis palatina del maxilar. ¿Por qué se llama apófisis palatina del maxilar? ¿Por qué no simplemente le pusieron apófisis maxilar? Bien, no sé, se quieren complicar la vida. Pero básicamente, ¿por qué es apófisis palatina del maxilar? Porque esta apófisis, y apófisis también es algo que sobresale y que se nota claramente, nomás no tiene una descripción más complicada. Básicamente esta apófisis está en relación hacia acá atrás con un huesito que se llama palatino. Por eso es apófisis palatina. ¿Por qué palatina? Porque está en relación con el palatino del maxilar. ¿Por qué? Porque es propiedad del maxilar. Básicamente por eso. ¿Era más fácil ponerle apófisis maxilar? Sí, era más fácil, pero no lo hicieron. ¿Estamos? Entonces, la cara medial del maxilar, fíjense acá, dice maxilar visión medial. La cara medial del maxilar va a estar dividido gracias a la implantación de la apófisis palatina del maxilar en una porción superior, o nasal y en una porción inferior o bucal. Y en una porción inferior o bucal. ¿Me entendieron esto? ¿Sí o no? ¿Puede volver a repetir? Sí, no hay problema. No hay ningún problema. La cara medial del maxilar, fíjense, maxilar visión medial. La cara medial del maxilar presenta esto que está acá. Vamos a mirar en esta imagen que capaz se distingue un poco más. Esto que ustedes están viendo acá lo voy a redondear con el color como hago siempre. Esto que ustedes ven acá es la apófisis palatina del maxilar. Bien, aprovecho esta imagen. ¿Ven esto que está en otro color acá? ¿Ven esto que está en otro color acá? Bien, esto es el palatino, ¿sí? Esto es el palatino, chicos. Este es el hueso palatino. Fíjense cómo la apófisis palatina del maxilar se está articulando acá con el palatino, ¿sí? Acá se articula. Por eso es que se llama apófisis palatina, pero del maxilar. Apófisis palatina del maxilar. Bien, ¿qué hace la apófisis palatina del maxilar? Nos divide a la cara medial del maxilar en una porción superior y en una porción inferior. La porción superior también la podemos llamar porción nasal. ¿Por qué? Porque la porción superior de la cara medial del maxilar es la que está formando la pared lateral
de la cavidad nasal. ¿Sí? Simplemente quiero que sepan que forma parte de la cavidad nasal. Y la porción inferior o bucal es la que forma básicamente esta zona de acá, que es el paladar duro, ¿sí? Paladar duro, y que acá atrás se continúa con el paladar blando, ¿sí? Eso que ustedes se tocan, si se meten el dedo en la boca, espero que tengan su dedo limpio nomás, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, o lo que se pueden tocar ahí, eso que sienten como que tiene líneas, eso es el paladar duro, ¿sí? Eso es el paladar duro, formando parte de la cara medial del maxilar, pero en su porción inferior. ¿Me entendieron? Sí, profe. Genial. Vamos a comenzar a hablar ahora un poquito más detallado. Y yo les voy a borrar esto porque ahora voy a rayar bastante, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la cara medial del maxilar en su porción superior o nasal. Vamos a hablar de la cara medial del maxilar en su porción superior o nasal. Lo primero que vamos a decir y lo que más sobresalta en este hueso, en su cara medial, en la porción superior, es este gran orificio que encontramos acá. Este gran orificio que el Rubier no le pone nombre, pero tiene nombre, ¿sí? Eso que ustedes ven ahí se llama hiato del maxilar. Hiato del maxilar. ¿Para qué nos sirve el hiato del maxilar? Nos sirve para poder ingresar acá al fondo, acá, ¿sí? Nos sirve para poder ingresar al seno del maxilar. ¿Qué es un seno? Un seno es un lugar donde en el vivo, obviamente en la persona viva, existe un tejido especializado en la formación de moco, ¿sí? Entonces, es el seno maxilar, junto con otros senos también que existen, forman moco. Es más, les cuento, las personas que tienen sinusitis, es decir, aquellas personas que producen mucho moco, ¿sí? Normalmente si tienen la nariz tapada de una manera ya patológica, ¿sí? No es que se te tape la nariz nomás por una alergia, sino que se te llega a tapar la nariz por una patología ya más avanzada, lo que se suele drenar es el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar está tan lleno de moco que tapa la nariz. Entonces lo que hacen es drenar el seno maxilar. Bien, les muestro eso en el Anatomy Learning para que entiendan que en realidad es un espacio hueco, ¿sí? Fíjense cómo acá está el hiato del maxilar. Esto es el hiato del maxilar. Y dentro del hiato del maxilar, es decir, pasando el hiato del maxilar, fíjense cómo ahí adentro es hueco, ¿sí? Acá adentro es hueco. Y acá está justamente el tejido especializado en la formación de moco, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar, el seno del maxilar se corresponde por dentro a lo que es la apófisis piramidal del maxilar. Bien, ¿me entendieron, chicos? ¿Entendieron que el hiato es el agujero que nos da ingreso al seno? Sí, profe. Bueno, seguimos. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a hablar ahora mirando un poquitito más hacia adelante. Delante del hiato del maxilar o del seno vamos a encontrar este pequeño cornete que se llama cornete lagrimal. ¿Por qué se llama cornete lagrimal? Porque acá más adelante se va a articular un huesito que se llama hueso lagrimal, ¿sí? Cornete lagrimal. Entonces, por delante del hiato del maxilar vamos a encontrar al cornete lagrimal. Por delante del cornete lagrimal vamos a encontrar un surco que es el surco lagrimal. Por delante del surco lagrimal vamos a encontrar al borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. Nuevamente, ¿por qué es apófisis frontal del maxilar? Básicamente porque hacia acá arriba se articula con la espina del frontal. Lo van a ver más adelante cuando ingresen a la carrera recién al hueso frontal, ¿sí? Entonces, repito, vamos a encontrar por delante del hiato del maxilar al cornete lagrimal, por delante del cornete lagrimal al surco lagrimal, por delante del surco lagrimal al borde posterior de la apófisis frontal del maxilar, por delante del surco lagrimal
al borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, eso es toda la porción nasal, ¿sí? Ustedes me pueden estar diciendo, profe, pero yo veo más nombrecitos acá, ¿por qué no me los está diciendo? Básicamente porque esto, que es la apófisis frontal del maxilar, tiene una descripción propia. Pero ¿qué pasa? La apófisis frontal del maxilar está implantada en el borde superior del hueso, no en la cara medial. Por más que parezca que está en la cara medial, no está en la cara medial, está en el borde superior del hueso. Y ya vamos a hablar del borde superior del hueso, ¿sí? ¿Qué me falta hablar acá? Decir que cuando el maxilar se articula con el maxilar del lado opuesto, ¿sí? Es decir, cuando los dos maxilares se articulan, vamos a ponernos un poquito más acá, cuando los dos maxilares se articulan, básicamente ¿qué pasa? Forman el techo de la cavidad bucal, ¿sí? Hablando de la porción inferior bucal, cuando los dos maxilares se articulan, forman el techo de la cavidad bucal, ¿sí? Forman el techo de la cavidad bucal. ¿Estamos, chicos? ¿Me entendieron toda la cara medial? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora un poco de los bordes. Quiero ver cuánto tiempo me queda en el Meet, porque no me suele avisar. O sea, no escucho en realidad. Bueno, queda tiempo. Vamos a hablar de los bordes. Quiero comenzar hablando del borde anterior. ¿Qué vamos a usar el Anatomy Learning para el borde anterior? Vamos a usar el Anatomy Learning. Espérenme un ratito que saco todo esto. A modo de chusmerío, ¿qué es lo que acabo de sacar? Básicamente lo que yo acabo de sacar, chicos, son cartílagos, ¿sí? La nariz tiene una parte ósea y tiene una parte cartilaginosa también, ¿sí? Tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Lo que ustedes pueden mover en la nariz es la parte cartilaginosa. Si ustedes siguen un poquitito más para arriba, ya van a empezar a tocar a estos dos huesitos que son los huesitos nasales, ¿sí? Bueno, el borde anterior del hueso maxilar, pizarra era. El borde anterior, ¿por qué no me deja? Ahí está. El borde anterior del hueso maxilar, chicos, es este. ¿Sí? Este es el borde anterior de un maxilar y este es el borde anterior del otro maxilar, ¿sí? Es decir, los dos maxilares juntos forman al orificio de entrada de la cavidad nasal, se llama, ¿sí? Y yo les digo, les completo el dato para que no sea todo cortado y que ustedes sepan ya, ¿sí? El orificio de entrada a la cavidad nasal está compuesto por el borde anterior de los dos maxilares, ¿sí? El borde anterior de los dos maxilares y que eso les voy a mostrar acá con rosadito, ahí, ¿sí? Y por el borde inferior de los dos huesos nasales. ¿Qué es lo que a mí me interesa que sepan ustedes ahora que estamos viendo maxilar? Básicamente lo único que me interesa que sepan es que el borde anterior de los dos huesos maxilares va a formar el orificio de entrada de la cavidad nasal. Pero si ustedes lo quieren decir completo, el orificio de entrada de la cavidad nasal está formado por el borde anterior de los dos huesos maxilares y el borde inferior de los dos huesos nasales, ¿sí? Se dice que la cavidad nasal tiene aproximadamente la forma de la pica. ¿Vieron la pica esa? Bueno, me salió horrible, ¿sí? La forma de la pica del juego de cartas, ¿sí? La forma de la pica. Dicen que tiene forma de pica. O también tiene forma de pera, también le suelen decir. A mí me gusta más la forma de pica. Bueno, ¿me entendieron, chicos? El borde anterior. Sí, no, repito.
¿Sí o no? Bueno, yo sigo. Eso es en cuanto... Ay, no. Eso es en cuanto al borde anterior. El borde inferior del hueso maxilar, chicos, no tiene gran detalle. Es lógico. En el borde inferior del hueso maxilar se van a insertar los dientes, ¿sí? En el borde inferior del hueso maxilar es donde vamos a encontrar las cavidades o alvéolos dentarios en donde se insertan los huesos, donde se insertan los dientes, ¿sí? Donde se insertan los dientes. Bien, vamos al borde posterior y para ahí me acaba de avisar el MIT que se está terminando el tiempo. Quedan 15 minutos. Terminamos la clase en 15 minutos. Miren, tengo esta imagen justamente para dar el borde posterior. El borde posterior del hueso, chicos, es este. Este es el borde posterior del hueso. Pero el borde posterior del hueso, ¿sí? Junto con el borde posterior del hueso, junto con la cara posterior, el borde posterior del hueso junto con la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar, estos dos, ¿sí? Estos dos, borde posterior del hueso y cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar, ambos van a formar algo que se llama tuberosidad del maxilar. Ambos forman a la tuberosidad del maxilar. El borde posterior del hueso junto con la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar forman a la tuberosidad del maxilar. Bien, agrego algo y tengo que borrar un poquitito esto. En la cara posterior, ¿sí? O podemos decir simplemente en la tuberosidad del maxilar. ¿Por qué? Porque nosotros al decir tuberosidad del maxilar ya sabemos directamente que es el borde posterior y la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar. Entonces, ¿qué yo les voy a decir? En la tuberosidad del maxilar vamos a encontrar unos pequeños orificios, que son esos orificios que están ahí, que esos orificios se llaman conductos alveolares. Conductos alveolares, ¿por qué conductos alveolares? Básicamente porque acá pasan los nervios alveolares, ramas del nervio maxilar, que es rama del nervio trigémino, ¿sí? Pero ¿por qué les digo eso, siendo un dato bastante fino? Porque les suelen poner una imagen que redondea esta zona del maxilar y les preguntan qué es eso. Y eso que les están redondeando son los conductos alveolares, ¿sí? Eso que les redondean son los conductos alveolares. Bien, ¿me entendieron, chicos, la cara posterior? Sí, profe. Bueno. Vamos ahora al borde superior. Miren, vamos ahora al borde superior. Ignoren que acá dice unguis, no le hagan caso, ¿sí? Vamos a usarlo como imagen del maxilar, ¿sí? Fíjense, miren, todo esto que ustedes ven acá es el borde superior del hueso maxilar. El borde superior del hueso maxilar lo podemos dividir tranquilamente en una región posterior, ¿sí? Y en una región anterior, que es esta. En una región posterior y en una región anterior. La región posterior va a estar representada por estos agujeros que ustedes están viendo acá, que se llaman hemiceldillas, ¿sí? Que se llaman hemiceldillas etmoidales. Hemiceldillas etmoidales. Vamos a ver un poquitito acá. Fíjense acá, ven las hemiceldillas etmoidales, ¿sí? Acá dice hemiceldilla nomás, pero yo le digo que son etmoidales porque se articulan con el etmoides, ¿sí? Son las hemiceldillas etmoidales. Bien, y en el tercio anterior, o en la región anterior, ¿sí? Del borde superior del hueso maxilar, vamos a encontrar a esto que les acabo de hacer con verde, que es la famosa apófisis frontal del maxilar. Bien, la apófisis frontal del maxilar presenta una cara medial, que es esta que estamos viendo acá. Y presenta también una cara lateral, que es esta cara que estamos viendo acá. Una cara medial y una cara lateral. A su vez también presenta bordes, un borde posterior, que ya dijimos, ya lo nombramos al borde posterior. Presenta un borde anterior
y presenta también un borde superior. Obviamente presenta un borde inferior, pero está unido al hueso, entonces ni siquiera lo nombramos, ¿sí? Entonces, anteriormente en el borde superior del hueso maxilar vamos a encontrar a la apófisis frontal del maxilar, la cual para su estudio presenta una cara medial y una cara lateral. Estas caras divididas por tres bordes: un borde posterior, un borde inferior, un borde anterior y un borde superior. Bien, comencemos con la cara medial. Comencemos con la cara medial. En la cara medial lo primero que nosotros vamos a encontrar es esta cresta. Es decir, si vamos de arriba hacia abajo, lo primero que vamos a encontrar es la cresta etmoidal. Cresta etmoidal. Cresta etmoidal. Bien, en la cresta etmoidal es donde se va a insertar un cornete, ¿sí? Que es el cornete medio. Los cornetes son básicamente unos pequeños huesitos, chicos, ¿sí? No se preocupen. Después vamos a encontrar debajo del cornete etmoidal, vamos a encontrar a la cresta conchal, ¿sí? Cresta conchal, o también llamada cresta del cornete inferior. Y obviamente, ¿quién se inserta? Se inserta el cornete inferior. Eso es todo lo que decimos de la cara medial. Vamos a la cara lateral. La cara lateral es toda esta cara que estamos viendo acá. Toda esta cara que vemos acá es la cara lateral. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a decir de la cara lateral? La cara lateral va a presentar una cresta ósea vertical. La cara lateral va a presentar una cresta ósea vertical, que es la que le acabo de hacer en celeste. Esta cresta ósea vertical nos va a dividir a la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar en un segmento anterior y en un segmento posterior. El segmento anterior, chicos, se llama cara geniana. ¿Por qué? Porque está en relación con los tegumentos faciales. No decimos nada más. El segmento posterior ayuda a formar el conducto lagrimal. Miren en esta vista un poco más superiorizada como esta parte de acá es el segmento posterior de la cara lateral del hueso, de la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Esto que ustedes ven acá es el huesito lagrimal, ¿sí? Y fíjense acá, ustedes están viendo al conducto lagrimal. Fíjense ahora, la cavidad nasal está comunicada con la cavidad orbitaria. Básicamente, vieron que cuando lloran sueltan mucho moco. Y es básicamente ¿por qué? Porque las lágrimas están cayendo a la cavidad nasal, ¿sí? Las lágrimas caen a la cavidad nasal. ¿Estamos? ¿Qué decimos ahora? ¿Qué más decimos? El borde posterior ya lo conocen. El borde anterior, y eso lo quiero mostrar en Anatomy Learning, lo van a entender mejor. El borde anterior, fíjense, el borde anterior es todo esto. Todo esto es el borde anterior. Fíjense cómo yo ahora agrego al resto, ¿sí? Fíjense cómo el borde anterior, que estaría acá, esto es el borde anterior, ¿sí? El borde anterior de la apófisis frontal del maxilar se articula con los huesos nasales. El borde anterior de la apófisis frontal del maxilar se articula con los huesos nasales. Mientras que el borde superior, que es este que está acá, se articula con el frontal. El borde superior se articula con el frontal. Borde superior se articula con el frontal. El borde posterior se articula con el hueso lagrimal para formar el conducto lagrimal, que ya lo describimos. Y el borde inferior, como ya les dije, está unido al hueso. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? Sí, está siendo grabada la clase, la estoy grabando yo personalmente y después se las paso. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos, eso es toda la clase. Intenté ser un poco más claro y más descriptivo con respecto al maxilar. Quiero saber si con respecto a la primera clase que habíamos tenido de maxilar, ahora les quedó un poco más claro. O sea, si lo vieron con otra vista, si entendieron mejor. Sé que maxilar es un hueso difícil cuando no tenés lo que es arraigado, digamos, el tema de anato. Es un poco difícil maxilar que aparezca así de una, digamos, ¿me entienden?
¿Puedo preguntarte, Cristóbal, por qué querés que explique de bóveda palatina? No hay problema que hayas llegado tarde, simplemente tipo me da curiosidad nomás saber por qué. No tengo problema, pero me da curiosidad. Bueno, porque es algo que viene en el examen y no llega a comprender. Ah, mira, no sabía que le tomaban en el examen, chicos, bóveda palatina. Bueno, ¿qué es la bóveda palatina, chicos? Sinceramente es algo que no me esperaba que les hayan tomado en el examen, ¿sí? Se los muestran en Anatomía Learning. De todas formas no es algo complicado, ¿sí? No es algo complicado, así que no se me preocupen. ¿Qué es la bóveda palatina, chicos? Miren, les muestro, necesito hacer unos arreglitos acá para que quede un poco más claro esto. Vamos a sacar un poco de cosas acá. Quiero agregar un poco más acá. Bien, volvemos a sacar a la mandíbula. Sacamos a los dientes porque la verdad que no me gusta que queden los dientes. Bien, miren, chicos. Voy a pintar, le voy a poner colores para que esto se entienda muy bien. Miren, chicos, ¿qué es la bóveda palatina? ¿Qué es la bóveda palatina? Básicamente la bóveda palatina es la pared superior o el techo de la cavidad bucal. Eso es la bóveda palatina. ¿Sí? Bóveda palatina es el techo o la pared superior de la cavidad bucal. ¿Cómo está formada la bóveda palatina? Va a estar formada por 2 tercios anteriores y por 1 tercio posterior. ¿Sí? Y 1 tercio posterior. 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. ¿Quién forma los 2 tercios anteriores? Los 2 tercios anteriores están formados por la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar. Los 2 tercios anteriores están formados por la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar. Mientras que el tercio posterior está formado por la cara inferior de la porción horizontal del palatino. ¿Sí? Tengan en cuenta, miren acá cómo se ve la línea en el medio. La bóveda palatina está formada por la articulación de los 2 maxilares y de los 2 palatinos. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy la descripción de la bóveda palatina, hablo de los 2 maxilares y de los 2 palatinos. ¿Sí? Entonces, los 2 tercios anteriores están formados por la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar. Y el tercio posterior está formado por la cara inferior de la porción horizontal del hueso palatino. Simplemente eso es bóveda palatina. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Cristóbal, ¿te quedó claro? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Si no tienen ninguna pregunta, chicos, esto fue toda la clase de hoy. Yo les pasaré la clase grabada, ¿sí? Ahí están viendo literalmente que estoy terminando